Saludos, estimados tutorados. Dando continuidad a la materia Metodología de la Investigación 1, dentro de la Maestría en Educación, vamos a abordar en esta ocasión algunos rasgos o características que deben conservar o deben definir todo proyecto, estudio o indagación que tiene que ver o que está fundamentada de manera académica y de manera científica. Es cierto que no nos tenemos que casar con una idea de que todo debe ser rigurosamente y metodológicamente definido. No obstante, sí es pertinente que nosotros denotemos las características más elementales o básicas para dar un poquito de seriedad y de rigor al proceso investigativo, puesto que debemos recordar que nos estamos refiriendo a un proceso que va a tener cierta vamos a decir, envergadura académica y científica y por tanto pues tenemos que tener algunos elementos que nos permitan esa, vamos a decir, seriedad de procedimiento. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar de qué manera la elección de un paradigma, un método y un diseño potencia o beneficia la estructura y el proceso mismo de un, vamos a decir, de una investigación o de un proyecto investigativo. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte, estará en toda la disponibilidad de apoyarles en las dudas que tengan dentro del aula, el aula virtual o por este medio o por el correo electrónico. Muy bien, vamos a dar inicio a esta presentación y explicación, esperando que se cumplan los objetivos de aprendizaje y que de alguna manera podamos nosotros denotar estos rasgos metodológicos en nuestros proyectos investigativos y sobre todo que serán de fundamental incidencia en la elaboración de nuestras tesis para la obtención del grado de maestros en educación. Muy bien, vamos a empezar diciendo que dentro del paradigma cuantitativo de investigación, básicamente tenemos tres métodos. El método experimental, que tiene a su vez varios diseños que vamos a ir abordando de manera muy ligera porque son demasiados como para abordarlos en este videoclip, pero vamos a denotar algunas características de algunos en especial y algún ejemplo de manera práctica para que ustedes sepan cómo podemos aplicar a nuestros procesos investigativos estas nuevas características o estos nuevos conceptos que vamos a abordar. Entonces, habíamos dicho que el paradigma cuantitativo de investigación se divide básicamente en tres métodos: el método experimental, el método cuasi experimental y el método no experimental. Somos muy respetuosos también de la manera en que otros investigadores y de otros conocedores del área investigativa denotan algunas otras corrientes o algunas otras estrategias. No obstante, nosotros vamos a abordar esta forma de división. Vuelvo a recalcar, métodos experimental, cuasi experimental y no experimental dentro del paradigma cuantitativo de investigación. Y vamos a empezar primeramente con denotar las características de los métodos experimentales. Pues como su nombre los dice, los métodos experimentales son también llamados experimentos puros o procesos puros. ¿Por qué? Porque difícilmente en situaciones sociales nosotros vamos a tener o optar por generar un laboratorio social, es decir, un lugar con las condiciones estrictamente rigurosas que nos permitan observar algo. Sí, sí, en algunos fenómenos psicológicos se puede llegar a dar esa situación, pero en la mayoría de los casos los procedimientos sociales o las situaciones sociales pocas veces se pueden llevar al laboratorio. No obstante, eso no quiere decir que no se puedan abordar. No obstante, este método experimental sí necesita o requiere de un laboratorio para llevarse a cabo y un estricto control de las variables independientes o de la variable dependiente que nosotros vayamos a manejar. Es decir, que nada de lo que sucede externo a la problemática de análisis incida y pueda modificar de alguna manera los hallazgos o inclusive modificar el procedimiento mismo. Entonces, este tipo de método es un método que solo puede darse en la mayoría de los casos, vámonos tampoco así estrictamente, en
materias como física, como química, como matemáticas. Ahí sí podemos nosotros tener nuestro laboratorio, inclusive en la preparación de alimentos y de algunas cuestiones muy particulares, es decir, de las ciencias exactas o de las ciencias duras llamadas. Entonces, sí es utilizable, no obstante, para esta ocasión nosotros somos del área social, es poco probable que utilicemos este método, no obstante, tenemos que conocerlo para que, vamos, referenciemos o contrastemos las diferencias de uno respecto al otro. Entonces, estos métodos llamados experimentales sí requieren, vuelvo a recalcar, un laboratorio, ciertas características, el control estricto de las variables y el hecho de elegir a la muestra de manera al azar, es decir, por métodos probabilísticos, es decir, no puedo yo elegir si voy a utilizar un método experimental de manera voluntaria a nuestros participantes, tiene que ser con un procedimiento probabilístico o al azar. Por otro lado, también dicen que son unos experimentos que tienen que tener ciertos parámetros o elementos de validez tanto interna como externa. ¿Y cómo se lograrían esos? Bueno, la validez interna se refiere a la confianza que nosotros tenemos que al obtener el resultado bajo todo ese cúmulo de elementos que controlan, el resultado es confiable, es decir, no puede ser que pase otra cosa porque los controles fueron revisados constantemente y continuamente. Es decir, un laboratorio de química, por ejemplo, no se puede ingresar si no se tiene el equipo apropiado y sobre todo los reactivos apropiados. Y la lógica será que si yo mezclo este ingrediente con este ingrediente, pues me va a dar un ingrediente, vamos a decir, mezclado o en un momento determinado aliado o combinado con los elementos participantes. Entonces, a eso se le llama, perdón, validez interna. En cuanto a la validez externa, podemos decir que es la posibilidad de generalizar, es decir, que lo que yo encuentre ahí, muy posiblemente, si lo repito en otro lado con las mismas condiciones, ese experimento tendrá que darse con los resultados casi perfectamente iguales, es decir, iguales, pues. Entonces, en ese sentido, este tipo de método requiere, como ustedes lo están observando y como ustedes lo están validando, muchísimos elementos de control. Y vamos a recalcar nuevamente, es muy poco probable que nosotros en las ciencias sociales y sobre todo en los ambientes educativos logremos obtener estas características para llevar a cabo vamos a decir, una investigación que esté denotada en el paradigma cuantitativo y que su método sea experimental. Es muy poco probable, no obstante, no quiero decir con esto que no vaya a ocurrir nunca. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a dar algunos ejemplos en cuanto a denotar algunas características que nosotros podemos encontrar en los métodos experimentales. Pues se les invita a todos ustedes a que revisen cada una de las características que en este momento no voy a explicar, pero no obstante sí están denotadas en el documento que están viendo en pantalla y que a su vez aparece en el aula virtual en el apartado de documentos. Bien, vamos a ver un ejemplo de manera no práctica, pero sí de manera un tanto visual de cómo podemos utilizar estos métodos. Por ejemplo, vamos a dar una cierta simbología para que, bueno, en un momento determinado hagamos una abstracción precisamente del método. Si nosotros vemos una letra R, quiere decir que la elección de los participantes fue de manera aleatoria, porque R significa random y random en español es aleatorio. Entonces, si nosotros vemos R, quiere decir que los participantes de ese proceso investigativo se eligieron al azar. G quiere decir que es un grupo de sujetos, un grupo de personas, un grupo de elementos, si se puede llamar G1 para grupo 1, G2 para grupo 2 y así de manera sucesiva. Si nosotros vemos una X, quiere decir que a esto se le llama tratamiento o estímulo o codificación. ¿Qué es un tratamiento o un estímulo? Bueno, es lo que nosotros aplicamos. Por ejemplo, si nosotros en un momento dado vamos a hacer una analogía con la educación, si vamos a aplicar una estrategia educativa, pues ese se le llama estímulo. O si nosotros, por ejemplo, vamos a probar la eficiencia de un fármaco, pues a eso se le va a llamar tratamiento y entonces vamos a aplicarlo a cierto grupo de personas o una crema limpiadora
para el cutis, etc. Entonces a eso se le llama tratamiento, es decir, a la acción misma de probar algunos, vamos a decir, algunos resultados previos en cuanto a algún fenómeno físico, químico o en un momento dado un problema matemático. Si nosotros vemos un 0 o una O redonda, esto quiere decir que es una medición, es decir, que allí vamos a hacer, no sé, una observación, vamos a hacer una prueba, un examen o vamos a hacer un cuestionario. Y si vemos un guión, quiere decir que no vamos a medir nada. Perdón, no va a haber ningún estímulo, aquí no va a haber ningún estímulo. Y esto significa que vamos a decir, a algunos grupos se les puede dar tratamiento y a otros no. Entonces, cuando tengamos el guión, va a decir que no hay ningún tratamiento ni estímulo, es la ausencia de eso. Entonces, vamos a ver, uno de los diseños que tenemos dentro del paradigma, porque ustedes se van a dar cuenta al leer el documento, son muchísimos los que tenemos y por lo tanto, no podemos decir que no tenemos una forma de hacer investigación para nuestro problema en particular. Van a ver que hay una variedad significativa que ustedes pueden apoyarse para poder denotar o enclaustrar o vamos a modelar su proyecto investigativo. Entonces, este se llama diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Es decir, se tiene un grupo experimental y un grupo de control. Al grupo experimental es el al que normalmente se le van a aplicar las intervenciones o los tratamientos. Al grupo de control es aquel grupo que permanece ajeno, no obstante nos sirve como elemento de contraste respecto al primero. Entonces, vean aquí, entonces estos son dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. Al experimental se le va a aplicar el tratamiento y al grupo de control no se le aplica, solamente nos sirve de referente o contraste. Y aquí nos dice, el grupo 1, que es el grupo experimental, se fue elegido de manera aleatoria. R significa aleatorio, G1 significa grupo 1. El grupo 1 fue elegido de manera aleatoria. El grupo de control, que se llama grupo 2, también fue elegido de manera aleatoria. Es decir, que para que yo haga o que realice un proyecto investigativo con el diseño postprueba únicamente y grupo de control, tiene que darse esto, tener dos grupos, a uno que le llame experimental o grupo 1, a otro que le llame grupo de control o grupo 2, en los cuales ambos sean elegidos los participantes de cada grupo de manera aleatoria. Al grupo de control se le va a aplicar, vean aquí está la X, un tratamiento, un estímulo o alguna intervención. Al grupo de control no se le aplicará nada porque vamos a contrastar para ver si verdaderamente el hecho de haber aplicado la medicina, haber aplicado la crema o haber aplicado la estrategia educativa va a funcionar o no, porque vamos a ver las diferencias o el contraste que existe. ¿Por qué? Porque a ambos casos vamos a hacer una evaluación. Este o 0 significa una evaluación. Entonces, vean cómo podemos nosotros denotar ahí que un diseño con postprueba únicamente y grupo de control nos obliga a tener dos grupos y ambos grupos tienen que ser elegidos al azar. A uno, al experimental, se le aplica la intervención y al grupo de control no se le aplica, pero sí a ambos se miden, vamos a decir, resultados y se contrastan y se ponen bajo análisis a ambos resultados. Ese es el diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Vamos a ver otro rápidamente. A este diseño se le llama preprueba y postprueba y grupo de control. Vean aquí, es un poquito diferente al anterior. Si se dan cuenta, nuevamente existe un grupo experimental y un grupo de control. Ambos también aquí, de igual manera, se eligen sus participantes de manera azarosa o de manera al azar. Y vean, aquí hay una cuestión interesante. Hay una validación o un examen al iniciar. O sea, no hemos hecho nada, pero aplicamos un examen. Normalmente nosotros cuando queremos probar o hacer una prueba con alguna estrategia educativa, primero hacemos exámenes para ver cómo están. Después, si se dan cuenta, vean, al grupo experimental, vean, le aplico la intervención. Al grupo de control, no. Pero a ambos ya les apliqué una validación o evaluación al inicio. Terminada la intervención, aplico otra evaluación y entonces tengo 4 elementos de contrastes, 2 iniciales y 2 finales. Y eso me va a dar a mí muchos argumentos para poder analizar los datos recabados y entonces poder concluir en resultados un poquito más fortalecidos, dado que tenemos dos grupos, ambos se eligen al azar, se aplica un examen inicial
hay una intervención o, vamos a decir, estímulo al grupo experimental y hay otra evaluación a ambos grupos. Entonces sí, ya podemos nosotros en un momento determinado asegurar que los valores encontrados, pues sí, pueden tener la tendencia que estamos marcando en las conclusiones o en los hallazgos. Vean entonces cómo es posible que nosotros podamos rápidamente utilizar estos diseños. Vamos a dejarle por hasta ahora, hasta aquí, en relación al método, a los métodos, a los diseños experimentales dentro de, perdón, a los diseños dentro del método experimental. Vamos a irnos rápidamente para que veamos, son otros diseños que tiene el, vamos a decir, el método experimental, pero en este caso nosotros no vamos a abordarlos ya, ustedes los analizarán en, en sus casas o en sus oficinas o en el lugar donde se encuentren leyendo la información. Por favor, les pido que sean muy críticos y muy claros al tratar de entender estos procedimientos. Y en caso que no se pueda lograr, no se preocupen. En la plataforma estaremos para servirles y apoyarles. Vamos a ver ahora el método cuasi experimental y sus diseños. El método cuasi experimental, de alguna manera, se flexibiliza, ya que no necesita que las personas o los sujetos o los objetos que sean parte del análisis se elijan al azar. Es decir, ya no hay necesidad de eso. Puedo yo incluir a los que requiera, pero de otra manera, no necesariamente tienen que ser métodos probabilísticos. Y vean, aquí ya se flexibiliza, no hay tantos elementos de control, es decir, se hace un poquito más ligera o ligero el hecho de la infraestructura necesaria para llevar a cabo estos diseños del método cuasi experimental. Vamos de igual manera que en el método experimental a ver un ejemplo de ellos. Aquí vean, también la simbología es, es muy similar, no obstante, si hay alguna consideración, la vamos a aclarar en este momento. Este diseño se llama pretest postest y como ustedes se dan cuenta, se parece al segundo que vimos. No obstante, nada más hay un solo grupo en el otro diseño que vimos dentro del método experimental. Había dos grupos. Aquí solo hay un grupo, es el grupo único. Asignación, es decir, cómo se eligieron a los participantes es no, vamos a decir, no aleatorio. En este caso, en E le ponen, pero es no aleatorio, es decir, no utilicé el azar para poderlo realizar. Vean, no hubo una asignación aleatoria o azarosa o probabilística. Yo elegí a los participantes de manera diferente, es decir, por conveniencia, a lo mejor por disponibilidad, etcétera, etcétera. No obstante, vean que hay un pretest, es decir, un examen previo a ese grupo único existente, hay un análisis previo, después hay un tratamiento y después hay otro examen, otro análisis u otra validación. Entonces ya se contrastan ambos resultados, vamos a decir, los obtenidos al principio y los obtenidos al final. Y entonces se valida si verdaderamente el tratamiento denotado pues marca significativamente algún descenso o aumento de la variable de estudio. Ese es el diseño pretest posttest dentro del método cuasi experimental. Ahora, diseños únicamente o solamente post-test. ¿Esto qué quiere decir? Después de la aplicación del tratamiento. Vean, aquí ya aparecen dos grupos, grupo experimental y grupo de control. Vean aquí, grupo experimental y grupo de control. Y asignación no aleatoria, no aleatoria. ¿Ok? Entonces quiere decir que no se eligieron de manera probabilística a los participantes, ni para el grupo experimental ni para el grupo de control. Pretest. No hay, si se dan cuenta, vean, no hay una evaluación al inicio. No obstante, lo que sí hay es un tratamiento al grupo experimental. Vean, aquí hay un tratamiento al grupo de control, no se le da tratamiento y lo que sí hacemos es otra evaluación final. Vean, entonces ahí sí, ¿en qué me beneficia esto? Ah, bueno, porque tengo un grupo de control que puedo, valga la redundancia, el grupo de control me permite contrastar o comparar los hallazgos cuando ya ha sido intervenido el grupo experimental. Entonces, vean, y ahí nosotros podemos en un momento determinado
analizar eh, eh, ya la tendencia o vamos a decir, los valores que van a ir marcando esos hallazgos o los resultados propiamente. Bien, entonces estos otros diseños se dejan para que ustedes los analicen de manera particular. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos ahora a ver al método propiamente, al método no experimental. Ahí está. El método no experimental alberga diseños en un momento dado que también de igual manera ya no es requerible que la elección de los participantes sea al azar y también ya puede ser realizado en ambientes casi naturales o naturales en un momento dado. Es decir, este método no experimental ya es muy flexible, ya no se delimita ninguna variable o se pone en control bajo alguna variable. Entonces ya se puede manipular de manera muy libre, de manera más abierta y menos exigente. Entonces vamos a ver algunos diseños que tienen estos métodos no experimentales. El método no experimental, por ejemplo, tiene los diseños transeccionales, también conocidos como diseños transversales. Es decir, en este tipo de diseños, la característica fundamental que tiene es que solo se recolectan los datos en una sola ocasión, es decir, se recolectan transversalmente. Y entonces yo recopilo tantos grupos o tantos subgrupos o tantas personas sean, yo solo de manera transversal, única vez hago una recopilación de datos. Este diseño es muy utilizado porque en algunos de los casos los estudiantes no los tenemos por mucho tiempo en nuestras aulas de clase y por tanto puede ser un diseño que pueda ser muy implementado en nuestros ambientes educativos. ¿Okay? Y bueno, estos diseños transeccionales tienen unas divisiones, aparte son diseños transeccionales exploratorios, descriptivos y correlacionales, que eso ya los hemos visto en algunas otras diapositivas o en algunos otros clips de video. Por favor, les pido que contrasten precisamente estas relaciones que ustedes están observando. Por otro lado, otro diseño que está dentro del método no experimental son los diseños longitudinales, es decir, estos diseños están destinados para recolectar información o datos a lo largo de un periodo de tiempo, vamos a decir, amplio, es decir, ahí pudiéramos analizar la situación, por ejemplo, de desarrollo, a lo mejor cognitivo de un niño desde el primero de primaria hasta el sexto de primaria, entonces ya es un diseño longitudinal porque va a ir a través del tiempo mejorando perdón, analizando los cambios y entonces, muy posiblemente ya tengamos al cabo de cierto periodo de tiempo, que pueden ser años, ya conclusiones previas muy fuertes o vamos a decir, formales de lo que pasa en el fenómeno de estudio. Entonces los diseños longitudinales son los que se realizan y se recolecta información a lo largo del tiempo y en varias fases. Estos diseños longitudinales también se dividen a su vez en diseños longitudinales de tendencia, de evolución de grupo, porque además estamos diciendo cómo van evolucionando los grupos, ¿no? Y de panel. Entonces, ahí están viendo las características de cada uno. No vamos a profundizar porque esto compete a sus lecturas en casita o en los lugares que ustedes puedan darse espacio para tener sus lecturas, porque en este videoclip es muy corto para abordar todo eso. Entonces, veamos, muchachos, estos son vamos a decir, las características generales de los diseños de investigación en un momento dado del paradigma cuantitativa, los métodos y los diseños cuantitativos de investigación. Vamos nosotros entonces a ver un ejemplo que tenemos por aquí. Vamos a ver si logramos recordar. Vamos a ir entonces, como ustedes se acordarán, en un videoclip de esta misma asignatura estuvimos trabajando con este objetivo y les dije, es muy importante que nosotros denotemos un objetivo claro, conciso y concreto. ¿Por qué?
porque en un momento determinado es lo que les estoy tratando de hacer hincapié, es la parte medular de un proyecto investigativo. Si perdemos de vista ese objetivo, si perdemos el foco, la intencionalidad de nuestro proyecto, entonces cuando vamos a ir para allá y para acá, para allá y para acá, y no vamos a poder concluir. Por eso les digo, es muy importante, es fundamental, es imperante, pues, que nosotros nuestro objetivo nunca lo perdamos de vista. Es más, si es preciso ponerlo en un papelote grandote donde estamos trabajando en nuestra casa, en nuestras oficinas, para que nos recuerde qué estamos investigando, porque suele darse mucho, muy seguido que se desvirtúa el proyecto. ¿Por qué? Porque de repente ya estamos decantando en otro sentido y eso no ayuda en ninguna manera al buen fin de nuestro proyecto investigativo y a la congruencia de la que hemos venido hablando del proyecto. Entonces, veamos, este objetivo que estuvimos trabajando ya anteriormente. Hicimos una hipótesis y una hipótesis de estadísticas, etcétera, etcétera. Y decía en esta ecuación, contrastar los promedios de calificación de los estudiantes de maestría virtual de la UFLP antes y después de la aplicación de la estrategia ABP. ¿Se acuerdan? Bueno, si se dan cuenta, yo aquí mi objetivo es claro, conciso y concreto. No voy a hacer más, voy a contrastar, comparar los promedios de calificación de los estudiantes. ¿Cuántos grupos son? Un solo grupo. ¿En dónde? En la Universidad Fray Luca Pacioli. ¿En qué área? En la maestría virtual. Observen, he delimitado a lo que más se puede ese objetivo y lo he hecho tan particular para que ustedes se den cuenta de cómo en un momento dado tenemos un monstruo de idea, pero la tenemos que acotar, focalizar de manera correcta. Entonces, dice, antes y después de la aplicación de la estrategia BP. Pues lógicamente, si ustedes ya se dieron cuenta y estuvimos analizando algunos diseños de investigación, ustedes se pueden dar cuenta que este objetivo cabe en algunos o en varios de los diseños de investigación que ya hemos abordado. Pero uno de los que más se adapta a ello es este, y por eso lo dejé aquí previamente. Grupo único. Sí, dije, el grupo de estudiantes de la maestría en educación. Claro, todavía falta ahí, porque tendríamos que ver qué generación, si quisiéramos ser todavía más particular, o el grupo A o el grupo B. Entonces tendríamos que poner ahí una característica todavía adicional, pero cabe en este. Es un solo grupo. En este caso, asignación no aleatoria, aquí, perdón, no debe ser NA, no aleatoria. Sí dice para checar el antes, pretest y después del aplicar el ABP. Vean, ya aquí tenemos. ¿Y cómo lo podemos nosotros referenciar en nuestro documento? De manera muy fácil. Voy a hacer este comentario un poquito fuerte. Compañeros, no es tan solo poner qué método, qué paradigma, qué método y qué diseño voy a utilizar, sino que lo debo relacionar con mi proyecto. Es decir, tengo que buscar los argumentos, hemos también venido analizando. No lo voy a hacer aquí porque entonces esto sí es algo muy grande, pero por el afán de que ustedes tengan un poquito más arraigada esta idea, lo voy a desarrollar de manera muy, pero muy, muy somera. Entonces yo puedo decir que este objetivo, este proyecto de investigación va a quedar dentro del paradigma cuantitativo de investigación, ¿verdad? Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, voy a bajar esto. ¿Qué tengo que decir? Bueno, es el paradigma cuantitativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque luego me preguntan, ¿y qué tenemos? Sí, primero decir, ¿qué es o cómo es ese paradigma? Pero no me debo de quedar ahí. Debo también de decir o de argumentar de qué manera me permite dar soporte o fortaleza metodológica a mi proyecto de investigación. Y claro, eso no nomás se logra con una frase, no tengo que hacer una descripción detallada que normalmente implica, no sé, 2, 3 cuartillas, porque verdaderamente de qué manera me permite dar soporte y fortaleza metodológica a mi proyecto.
Puedo decir así nada más en palabras llanas, el presente proyecto de contrastar los promeedios de calificación de los estudiantes de maestría en virtual de la UFLP antes y después de la aplicación de la estrategia BP puede quedar o queda enclaustrado dentro del paradigma cuantitativo de investigación, ya que el paradigma cuantitativo de investigación me permite hacer una valoración sobre la variable, ¿verdad? Y entonces empiezo a hacer una gala del discurso. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera ahora? Si la elección del anterior paradigma me permitirá hacer esto y hacer lo otro, y por lo tanto podremos ver esto y podremos ver aquello. Vean todo eso. Y todo eso que ustedes, por lógica, tienen que leer, compañeros, tienen que leer de qué se trata este paradigma para que ustedes puedan redactar una argumentación teórica y académica fortalecida, no nada más 3, 4 palabras. Eso no nos quedaría en, vamos a decir, en un proceso académico de posgrado. Debemos dar una explicación detallada de qué, cómo y de qué manera me permite. Ahora, de igual manera, después de eso, tengo que definir el método. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el método? Aquí el paradigma que yo voy a utilizar es cuantitativo, ¿verdad? Pues aquí está. Pero ahora, ¿qué método? El método, ¿cuál era? Vamos a verlo. Cuasi experimental. ¿Ve? No, hay problema. Método cuasi experimental. ¿Ven? Y otra vez, ¿qué es? Chachachán, chachachán. Otra vez. ¿De qué manera permite este método potenciar eso que quiero ver, aclarar eso que yo quiero ver, evidenciar eso? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo fortalece y me permite a mí tener una concepción completamente de ese objeto, fenómeno, problema de estudio? Por último, tenemos que decir, ok, paradigma, método, diseño. Y vean, el paradigma, es un tema grande, bueno, es el tema de primer nivel, y este ya sería un tema de segundo nivel. Entonces, vean cómo ya iríamos aquí con las sangrías, ¿sí? Si se dan cuenta, tendríamos que ir, porque el método está dentro del paradigma, y a su vez, no lo hagan exactamente igual. Ustedes ya cuando redacten van a tener que hacer esta cuestión de decir que ese es un subtema del paradigma de investigación. Y otro subtema del método es el diseño de investigación. Y no le pongan la palabra investigación, yo se lo estoy poniendo porque de alguna manera me permite a mí aclarar a qué me estoy refiriendo. Y en este caso, ¿qué diseño es? Pues vamos otra vez, para que no... Diseño pretest post-test. Vean, nada, no hay ninguna problemática. Y me regreso aquí. Diseño pretest post-test. Bueno, lo ponemos como está allá. ¿Sí? Diseño pretest post-test. Ese es el diseño que yo voy a utilizar para mi investigación. Y de igual manera, esto, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿De qué manera me permite a mí potenciar? Y todavía les digo, este es un subtema del anterior y por lo tanto, vean cómo debe quedar en sangría. ¿Por qué? Porque, bueno, no exactamente así, porque ya en la redacción de su informe ustedes podrán utilizar, vamos a decir, la estructura formal, pero yo ya sé que es un subtema de, o bien, bueno, vamos a hacerlo así para que no se nos confundan y luego me echen la culpa de que yo así lo hice. Vamos a hacerlo así. Por ejemplo, si este es el tema 2 punto, ándele. Entonces aquí sería 2.1, ándele, y aquí sería 2.1.1, ¿verdad? Vean así, porque son subtemas de este, subtema de este. Y nosotros entonces ahí, si se dan cuenta, estamos dándole fortaleza metodológica a lo que estamos haciendo. Y no es simple y sencillamente que lo estamos abordando porque así se me antojó, porque así lo quise evidenciar, no, sino porque eso me va a permitir a mí focalizar, vuelvo a recalcar mi problema, focalizar mi fenómeno, focalizar la situación de estudio. Bueno, en esta ocasión hasta aquí voy a llegar. Hay muchos elementos más que ustedes deben de aprender
o deben de implementar a la hora de realizar un proceso investigativo formal. Y no quiero decir que es algo fuera de lo común, es lo mínimo que tenemos que hacer. Hay muchos más elementos. Para ello, estaremos en el aula virtual asesorándolos y comentándoles al respecto. No obstante, por esta ocasión en el videoclip hasta aquí le vamos a dejar y las dudas de manera particular las esperaremos en el aula virtual o en nuestro correo. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Tengan ustedes un excelente día. Gracias.